Mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Bueno, empezamos un poquito más tarde, tuvimos un tiempo de oración muy bonito, muchas necesidades, estar orando los unos por los otros. Y bueno, espero que esta noche sea de mucha bendición a ustedes. Bueno, mire, estos días estaremos tratando temas que son muy relevantes y necesarios dentro de la iglesia. Ayer vimos un tema fuerte pero muy real para la situación que estamos viviendo ahorita en muchas iglesias. La palabra, hermanos, disciplina no es muy común, créanme, escucharla en las iglesias, pues prefieren conservar la unidad sin importar el costo o bajo qué costo, ¿no? Pero siendo honestos, es necesaria ejercerla, pues si los cristianos vivimos sin disciplina, podemos cauterizar la conciencia de tal manera que normalicemos todo pecado. Esta noche meditaremos en una porción de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Y nuestro devocional de esta noche se titula Una característica, escúcheme, de una iglesia sana es la disciplina en sus miembros. Es una realidad. Una iglesia verdaderamente sana va a ejercer la disciplina en sus miembros cuando sea necesario. Ayer veíamos la seriedad del inicio de la iglesia en Hechos 5. Hermanos, debemos tener mucho cuidado, créame, como pastores y líderes, ya que si empezamos precisamente a normalizar el pecado, corremos el peligro de no verlo como algo grave y empezaremos a justificar los actos malos de los unos a los otros como algo normal. En esta porción veremos la condición espiritual de esta iglesia, fíjese. Esta iglesia fue acusada por unos hermanos que le importaba, los de Chloe, precisamente la situación espiritual de la iglesia. No eran chismosos, estaba en una situación fuerte. Y aquí Pablo tiene que enfrentar, ya que ellos normalizaron el pecado que se estaba viviendo de tal forma que para ellos no les afectaba. Por favor, observemos la situación en estos pasajes, la falta, precisamente esta falla por no disciplinar a una persona que estaba viviendo en pecado. Versículo 7, versículo 1, por favor, perdón. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había un acto de incesto, de fornicación, pues tenía un hijo viviendo a su madrastra con ella. Y dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ahorita vamos a ver esta parte porque es importante. Dentro de las normas romanas no lo permitían esto, y ellos sí, los cristianos de Corintio. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire, el orgullo, hermanos, es un sentimiento opuesto al amor porque es egoísta. El amor, por otro lado, es sensible a las necesidades de los demás. El orgullo corintio aquí no tan solo había producido desunión, sino también indiferencia y negligencia en la aplicación de la disciplina en la iglesia. El primer asunto tenía que ver con un cristiano corintio que estaba teniendo una relación incestuosa, hermanos, con su madrastra. Acción que estaba prohibida tanto en el Antiguo Testamento y en Levítico 18, 8, y en Deuteronomio 22, como por la ley romana. El hecho de que Pablo nunca mencionara la necesidad de disciplinar a la mujer sugiere que ella no era creyente, pero el varón sí. Versículo 2, por favor. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Dice, oiga, qué mentalidad tan envanecida que ven tan normal el pecado. Y Pablo les hace la pregunta, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Saben que no es normal? Perdóneme. Mire, esta situación vergonzosa no parecía afectar a los corintios, veían el pecado tan normal, como hoy en día, hermanos, en muchas iglesias lo están viendo así en lo más mínimo, ¿no? Es más, parecía haber inflado sus espíritus arrogantes. Y la respuesta adecuada sería que los corintios hubieran lamentado la triste situación, pero no lo hicieron. Debían haber disciplinado a ese hombre, lo cual significaba excluirlo de la comunión con la congregación hasta que se arrepintiera de su pecado. Mañana vamos a ver un tema muy importante, hermanos, por qué es necesaria la disciplina, hacia dónde nos lleva la disciplina. En este caso, Pablo está instando a la iglesia a ejercer una disciplina. Y vamos a ver la continuación de esta parte, cómo Pablo está pidiendo. Vamos a ver lo que es necesaria y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta parte. Hoy vamos a tocar este tema
que es muy, muy importante y muy relevante para la actual iglesia de lo que estamos viviendo. Versículos 3 al 5, por favor, hermanos. Fíjense. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, no estaba ahí, pero escribió esta carta, dice Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya emití mi juicio, estaba diciendo Pablo. Versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y vean la sentencia que da, el tal se ha entregado a Satanás, porque no había arrepentimiento. Cuando no hay un arrepentimiento en una persona, a veces tienes que entregarlo a las manos de Satanás, pero con un propósito. Fíjese, ve aquí, para destrucción de tu carne, ¿sí? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Que te dé una zarandeada a veces para que entiendas el estrago del pecado. Muchas ocasiones no nos damos cuenta de muchas cosas. Satanás te da, no te bendice. Y te da y te da y te aleja de Dios, pero después te pasa la factura. Es lo que te esconde, el ticket para que no veas el precio a pagar. Y Pablo aquí habla precisamente, y fíjese, esto nos perde a salvación. Satanás, dice, entregado a Satanás para destrucción de la carne, que te zarandee, trabaje y vea las consecuencias de tu pecado y te arrepientas, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí la indiferencia corintia, hermanos, en este asunto obligó a Pablo a intervenir por la autoridad que tenía como apóstol. Ya había juzgado al culpable y pidió a la iglesia que en su siguiente reunión pusiera práctica ese juicio. Este es un ejemplo de la autoridad a la que había referido con anterioridad. Hermanos, nosotros como pastores a veces tenemos que disciplinar a la gente que anda mal. Muchas iglesias no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque prefieren consentir el pecado. Pero un pastor que consiente o líderes el pecado está a punto, en verdad, de mandar abajo todo. Y la iglesia que empieza a tolerar el pecado, en verdad no es una iglesia sana en ningún aspecto. Mire, no sabemos con exactitud qué se logró con esta muestra de poder. Y la traducción de la palabra griega sarcos, carne, sugiere que debían anularse los apetitos lujuriosos del individuo. Sin embargo, algunos otros factores sugieren que se refería a una disciplina diferente, es decir, un castigo corporal de la carne, también que se traduce aquí como cuerpo, ¿no? Y el objetivo, por supuesto, es el mismo, purificar al individuo, hermanos, purificarlo. En primer lugar, uno de los dos significados más comunes del término sarcos es cuerpo, carne. Cuando aparece yuxtapuesto con la palabra espíritu y se refiere al hombre en su totalidad, tanto a su ser interior como exterior. Y en segundo lugar, la palabra aquí, hermanos, traducida precisamente destrucción, viene de una palabra griega oletrón, que es un término fuerte. Y el sustantivo de este término, oletreutou, aparece en otro pasaje en esta misma carta, en el capítulo 10, versículo 10, donde se llama el destructor al ángel de la muerte que mataba a seres humanos. Y en tercer lugar, Pablo también se refiere en otra sección de esta carta a una disciplina que conduce a la muerte, en el capítulo 11, versículo 30. Esta disciplina tenía el mismo propósito, la preservación final de la persona, de su alma, pero que entendiera lo que es esta parte de la disciplina. Así que es muy probable que Pablo deseara que ese hombre fuera excluido de la comunión de la iglesia corintia, expresando así en forma gráfica su separación de la protección divina, la cual disfrutaba como parte de la iglesia. Y sobre todo, ¿no sabe por qué? Por la falta de arrepentimiento. No puede restaurar a una persona si no se arrepiente. Y después debía lanzarlo al escenario del mundo para que pues fuera realmente, pues en cierta forma, castigado por el enemigo, donde Satanás ocasionaría la muerte, pero él viviría en esa parte su espíritu. Porque hay pecados, en verdad, hermanos, que nos pueden llevar a la muerte si insistimos en lo mismo en esa parte. El Señor prefiere a veces llevarnos cuando estamos sumergidos en un pecado y no entendemos y no hay arrepentimiento. Y este cuadro se convirtió en un ejemplo doloroso de alto costo de la indiferencia egocéntrica de la iglesia. También servía como recordatorio eficaz de la exigencia divina en relación a la santidad en su templo. Que esto, hermanos, es algo que se ha perdido. Créame,
Créame, no crea que a mí me impresiona, la verdad, trabajar ya de aquí en adelante en iglesias grandes, no. La verdad, te das cuenta de la magnitud de todo el pecado que se tolera y que no les importa a la gente. Así estés hundida, no les importa, lo que les importa es lo económico. Y eso es feo, porque cuando toleras pecado, es porque si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal, hermanos, y es feo. Por eso se viene abajo. Versículo 6, por favor. Dijo Pablo, ¿no es buena vuestra jactancia? Y vea la pregunta que hace, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo no entendía este término hasta que trabajé en una empresa que se dedicaba a toda la materia prima, entre ellos panificación y todo. Y yo le preguntaba a la gente, ¿qué es leudar la masa? Bueno, es cuando ponen levadura y se hace más grande. Usted puede ir al súper y comprar unas tortas grandes, pero son huecas, solamente eleva su volumen, pero realmente no es pan consistente. Y hermanos, fíjese aquí en el 6, cuando le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y por supuesto que no había excusa para la patética conducta de la iglesia de Corintios. Claro que no, Pablo no estaba justificando. Pablo les recordó una verdad ya conocida por ellos, pero no ponían en práctica. Un poco de levadura impregna toda la masa en forma rápida. Una enfermedad, por insignificante que sea, puede matar a un individuo cuando se deja sin atención, sin cuidarla en esa parte. Y la necesidad de disciplina en la iglesia, mis hermanos, escúcheme, está basada en este mismo principio. Versículos 7 y 8, por favor. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, de nuestros deseos anteriores, hermanos, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ya pagó por nuestros pecados. Y dice el 8, así que celebremos la fiesta, como lo hacían los judíos, que escondían esa levadura y que era una tradición que la hacían, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, ya no podemos seguir así, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, una vida transformada en Dios. Y durante la Pascua, hermanos, la familia judía removían de sus hogares la vieja levadura, la escondían, es como un juego que se lleva entre ellos para los niños. Y de igual manera debían ser eliminadas la malicia y la maldad, representadas por la levadura de la iglesia local en su fiesta de Pascua continua. Mire, para el creyente esta práctica debe ser constante y sin interrupción, y en especial sobre todo porque reconoce que Cristo ya fue sacrificado una vez y para siempre por sus pecados como Cordero de Dios. Y la celebración, hermanos, más patente de este sacrificio se encuentra en la Santa Cena, que celebramos dignamente. Y el supremo acto de compañerismo entre los cristianos. Y probablemente, fíjese, la intención de Pablo era excluir al cristiano no arrepentido de esa celebración en particular. Cuando uno se arrepiente, tienes que decirle, ¿sabes qué? Pues a Dios y entregárselo al mundo, a Satanás, para que ellos se encarguen de su vida. No lo odias, no nada, simplemente es necesaria la disciplina, porque hoy en día no se sigue ni se practica. Hermanos, de verdad, había gente que tenía que ser disciplinada, pero por la conciencia cauterizada de un hombre corrupto nunca se hizo nada. Toda esa gente se ha perdido. ¿Por qué? Porque nunca te llevaron a esa parte que es esencial, que llevarte a la santidad. Mañana vamos a ver la necesidad, por qué es necesaria la disciplina y por qué la necesitas si la necesito. Yo te hablo de experiencia. En mi juventud Dios me disciplinó y agradezco tanto porque entendí el propósito de eso. Versículo 9 y 10, por favor. Fíjense lo que dice Pablo. Esto es muy fuerte lo que vamos a citar aquí. Y pon atención, hermanos, porque esto es lo que tiene que hacer la iglesia para bien tuyo si estás viviendo incorrectamente. Os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. Pero mire cómo aclara esto. No está hablando separando al mundo, no, fíjese, porque allá afuera todo esto se ve. Más bien dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, o sea, porque no, tienes que testificarles, tienes que hablarle. En una carta previa, el apóstol dio instrucciones acerca de este asunto, pero los corintios la aplicaron exclusivamente a los incrédulos
que no pertenecían a la iglesia. Pablo mostró lo absurdo que era esa interpretación, diciendo precisamente, fíjese que seguirla implicaba salir de este mundo, juzgar a la gente que no es cristiano, pero no es así. Es claro que el apóstol no era partidario precisamente del monasticismo, ni de su manifestación separatista en el protestantismo, hermanos. Fíjense, es interesante, versículo 11. Más bien, fíjese, ponga atención, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, cristiano que se diga, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Hay cuánta gente? No, pero no le puedo decir nada porque está viviendo una doble situación. Está viviendo en pecado, está viviendo con una persona que ni siquiera no se quiere casar, está viviendo en fornicación. No quiere arreglar las cosas cuando lo sabe que tiene que hacerlo. Está viviendo en adulterio. Y mucha gente le sabe, no, pero ¿quién soy yo para juzgarle? No, tú tienes que ayudarle. No lo vas a juzgar, le vas a decir que está mal. Pero si no le dices es porque tú mismo estás justificando tus pecados. Y por eso dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que se diga cristiano, fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis, sabes que ni te confundan. Pablo exigía acción disciplinaria contra cualquiera que estuviera asociado con las actividades de la iglesia, ya sea que fuera hermano, genuino o solo se llamara así, y que persistiera en seguir llevando un estilo de vida pecaminosa. Mire, wow, qué difícil es como pastor cuando estás rodeado de un grupo de liderazgo corrupto, un grupo de liderazgo que en verdad apoyan el pecado por un líder corrupto, que todo lo ve normal. Es feo porque a veces no puedes hacer nada, te sientes frustrado. Pero gracias a Dios que Dios te quita de ese mundo de gente así. Hermano, la disciplina exigía separar a esa persona del compañerismo con otros miembros de la iglesia. Y la prohibición se extendía hasta privarle de participar de la cena del Señor, la comida comunitaria que se celebraba en la iglesia. Y puede ser también que se le prohibiera toda clase de contacto social con los hermanos. Sin embargo, es posible que esa sanción no impidiera al hermano asistir a todas las reuniones de la congregación si se arrepentía y obviamente es restaurado, porque el ministerio de la iglesia bien podía conducirlo al arrepentimiento. Versículos 2 y 13, los últimos. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? No tengo nada que estar juzgando allá. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Ustedes tienen que emitir un sano juicio equitativo para ayudar a otros. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Sabes qué? Dice que el espiritual todo lo juzga. Si estás viviendo bien para el Señor y estás viendo lo incorrecto, tienes que hablar. No es para juzgar, criticar o condenar. Hablar las cosas. Y Pablo termina con el 13. Porque los que están fuera, Dios lo juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quítenlo de esta comunión, porque no se había arrepentido para nada. Y hermanos, cuando hay gente así que no se ha arrepentido, varias ocasiones me tocaron atender algunos casos. Y sabe una cosa, yo le decía, mientras yo esté de pastor aquí, en esta iglesia, en este lugar, más bien, en este lugar, ¿sí? No permito esto, no permito fraudes, no permito que robes a tu hermano, no permito que hagas esto, porque eso no es correcto. Y si no vas a pagar, dilo, ¿sabes qué? Yo te invito mejor que te retires, porque no puedes estar viviendo así. Y gracias, por la gracia de Dios, de verdad, mucha de esa gente se arrepintió, pidió perdón y restauró. Los que no restauran precisamente es porque viven con una mentalidad cauterizada. Y hermanos, yo no puedo estar consintiendo el pecado dentro de la iglesia porque Dios me va a llamar a cuentas. A Pablo no le correspondía, fíjese, juzgar a los que están fuera de la iglesia. Su silencio en cuanto a la mujer involucra en relación incestuosa mencionada al 5.1. Mucho menos era responsabilidad de la iglesia, pero sí era responsabilidad aplicar disciplina a los que estaban dentro de la iglesia en el caso de esta persona. Dios juzgará, dice, a los que están fuera de la iglesia, que pertenecen al mundo, pero la iglesia debe disciplinar, hermanos, con expulsión a los creyentes que son parte de la comunidad cristiana y que no se arrepienten, que persisten en seguir pecando sin mostrar una actitud de arrepentimiento.
Mañana le invito a que veamos el propósito de la disciplina dentro de la iglesia, que esto no te lo explican. Pero volviendo al tema, ¿en verdad en la actualidad se ejerce la disciplina dentro de la iglesia? Hermanos, una iglesia en verdad consciente de las cosas, consciente del pecado, está muy pronta a ser destruida si no se arrepiente, si no busca el arrepentimiento. Y la verdad, estos temas a mí no me pesan, tenemos que hablarlo. Si hay una persona que tienes que disciplinarla para su bien, adelante. Si hay una persona que tienes que decirle, ¿sabes qué, hermano? No te arrepientes, adiós. Hace poco me tocó ver precisamente en una predicación de John MacArthur, pedir a una persona que se retire de la comunión de la iglesia precisamente porque no quería cambiar de seguir pecando. No, pero ¿cómo lo vamos a exponer? Pues precisamente como veíamos ayer, porque no se expone el pecado, la gente no teme a Dios y ha perdido la reverencia y ha perdido todo temor a Dios. Hermanos, es el tiempo de despertar. El Señor viene pronto y el que se quedó, se quedó. Y el que sigue pecando, se quedó. Por eso nos dice Apocalipsis, fíjese qué interesante. Piense en esto. Tal vez un día va a decir, cuánta razón tenía el pastor Romero, pero ese día tal vez usted esté sufriendo todas las consecuencias de su pecado y todo lo que hizo en esa parte, y que usted, hermano, en verdad, se pueda quedar aquí a la tribulación y gran tribulación. Fíjese lo que dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Quiere seguir ahí? Órale. Dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía, sigue practicando ese estilo de vida. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, sea según su obra. Te invito a orar. Te invito a orar, de verdad, de todo corazón, que empieces a cambiar lo que Dios quiere de tu vida. Hermanos, si es necesario que en tu iglesia ejerzas disciplina, hazlo. Acuérdate que sin santidad nadie verá al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por esta noche, la meditación de tu palabra. Es muy clara esta porción. Mañana vamos a ver, en verdad, los beneficios de la disciplina en nuestras vidas y por qué es necesario confrontar a veces a personas que viven en pecado y que no están bien delante de tu presencia. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que nos muestres tu voluntad y nos alejes de todo pecado, Señor, porque no es correcto. No queremos una mente cauterizada, no queremos una mente de pecado, no queremos un corazón pecaminoso, queremos un corazón limpio delante de tu presencia, porque tú vienes por una iglesia sin mancha ni arruga. Señor, que tu iglesia viva en santidad cada día. Que tu iglesia te esté esperando, Señor, y apartándose del mundo cada día y se sienta más cada día como extranjero y peregrino sobre este mundo. Te bendigo y te exalto y te doy alabanza y gloria por tu palabra que nos hace reflexionar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, excelente noche. Soy el pastor Romero de la Iglesia Bíblica Amat. Bueno, estaremos, si Dios quiere, el 23 de octubre celebrando nuestros 2 años de haber nacido como iglesia, que obviamente nació esto en el corazón de Dios, y le invitamos a celebrar con nosotros esos 2 años en una forma muy, muy especial. Que Dios te bendiga. Te veo mañana con un devocional más para el alma. Y ánimo, hermanos, en verdad, si hay cosas que tienes que abandonar, es el tiempo de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas noches.